de la Escuela de Nueva York, donde se trata solamente de mostrar la pintura, ni siquiera mostrar cosas, sino pintura, ¿no? El cuadro, el plano del cuadro. Incluso en la escuela esta de Nueva York, Jackson Pollock, Rothko, Motherwell, etcétera, ni siquiera ponen marcos a las pinturas para que no distraiga de la percepción de la pura planitud de la pintura. En cambio, el surrealismo busca representar algo, no la realidad, como les decía, sino representar la realidad interior, vamos a decirlo así. En ese sentido, dice Greenberg, no es realmente arte moderno, porque el arte moderno es toda esta purificación del arte, de la escultura, en el caso de la escultura por el volumen. En el caso de la literatura, Greenberg no lo trata, bueno, al menos no en lo que yo he leído, pero la literatura moderna, vamos a decirlo así, es un poco una búsqueda de sí misma también, pues, ¿no? No sé, piensen en el Ulises de James Joyce. Trata es sobre literatura, es una recreación que se hace, vamos a decirlo así, una cita literaria de la Odisea de Homero en Dublín en los años 20. Y aquí lo que se hace es hacer literatura de literatura, vamos a decirlo así. Entonces, digamos, también la literatura y la poesía, Greenberg habla más de la poesía sí se vería solamente a la poesía misma y no a cosas fuera de ella. Entonces, por eso el surrealismo no es arte moderno. Repito, es arte, pero no entra en este relato que surge a partir de mediados del siglo XIX hasta más o menos 1960, que es el arte conociéndose a sí mismo, o como yo lo llama Danto, la pregunta filosófica del arte, que empieza no solamente con Greenberg, Greenberg es una respuesta, una gran respuesta, pero también cada una de las vanguardias con los manifiestos querían también dar una respuesta a qué es el arte, porque ya no se sabe bien qué es el arte, ya el arte no es representación, como había sido en los 800 años antes, antes de 1850 más o menos, ya no se puede pensar como representación, y entonces cada vanguardia, sean con manifiestos escritos o no, trató de definir qué es el arte. Y eso lo señala Danto, es la pregunta filosófica sobre qué es el arte. Sobre eso vamos a hablar un poco hoy. No sé si me explico, Angie. Ajá. Sí, profe, buenísimo. Gracias. Y qué Sí. bueno que toca lo de la literatura, porque, bueno, es súper importante, ¿no? Para entender lo que va pasando como en todos los ámbitos. Gracias, profe. No, de nada, un placer. Ajá. Voy entonces a comenzar con nuestra, a compartir la pantalla de la... Eh, ver. Ok. Entonces es un poco raro aquí. La presentación, todos la ven bien. Vale. Sí, se ve. Sí. Chévere. Bien. Antes, digamos, de leer los textos y ver las imágenes, explicarlas, yo quería como hacer una introducción general. Yo les decía la primera clase, creo, que buena parte de este texto de Danto gira alrededor de Hegel, ¿no? El gran pensador alemán del romanticismo, del idealismo alemán, y el romanticismo también, pero fundamentalmente el gran pensador del idealismo, que es un poco la idea de Hegel.
Hegel lo que piensa es que en la historia hay un orden. Eso es un poco lo que llama Danto estructuras objetivas de la historia. Es decir, la historia no es solamente la historia, lo que va pasando en distintos niveles, la caída, el auge de imperio, después su caída, las batallas, los reyes que se suceden, la independencia, sino la historia es fundamentalmente, tiene un sentido que se va realizando, vamos a decirlo así, a través del tiempo. Y entonces por eso Hegel puede decir en las lecciones de estética que hay un fin del arte, porque dice, bueno, el arte ya ha culminado como esta cosa que es el mero placer, ¿no? Sino el arte ahora se convierte en algo que toma conciencia de sí mismo. Por eso Danto sigue mucho a Hegel, porque él piensa que el arte, Hegel ya lo pensaba en 1830, que el arte cada vez lo que busca es ser más consciente de sí mismo, es decir, reflejarse a sí mismo. Entonces, perdón, entonces cuando Danto habla de estructuras históricas objetivas, lo que quiere mostrar es que hay formas en que la historia se mueve y que no podrían, vamos a decirlo así, alterarse. Me explico un poco. Ahorita leí hace un rato una cosa que decía que nosotros deberíamos ser todos, ¿cómo se llama? Esta forma que todos deberíamos ser como escépticos, deberíamos tener como una forma de pensar, se me va la escuela esta filosófica, como digamos resignada, Estoica. Estoica, esa es la palabra, gracias. Deberíamos ser estoicos. Y entonces, digamos, que eso es lo que nos permitiría como aguantar más la crisis, ¿no? De la mejor forma posible. Bueno, Hegel diría, y creo que en eso tiene razón, que nosotros no podemos ser estoicos. ¿Por qué? Porque el estoicismo es una forma no solamente de pensamiento, sino de concebir la relación conmigo mismo y con el mundo, que es propia de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad humana. La filosofía tuvo un desarrollo propio de las circunstancias en las que estaba en el Imperio Romano tardío. ¿Me escuchan? Ajá. Entonces, digamos, uno no puede ser estoico. Uno podría tener como rasgos de los estoicos, pero no puede ser estoico porque los estoicos vivieron hasta el siglo 3, 4 más o menos, ¿no? Es como decir, yo no puedo ser cristiano como fueron los cristianos del comienzo. Eran eremitas que se iban al desierto a predicar, a buscar a Dios en el desierto, pues, ¿no? Hay que ser cristiano como, digamos, como se es ahora, pues, ¿no? O sea, el Papa que dice, bueno, las relaciones homosexuales no deben de ser perseguidas, tienen los mismos derechos, etc. O la iglesia protestante o anglicana que tienen a mujeres como pastores, que han admitido mucho antes que el catolicismo la homosexualidad, etc. Entonces, históricamente no se puede ser católico o cristiano como se era al principio de la iglesia cristiana, pues, ¿no? Porque no hay lugar para ello. Bien, esto que piensa Hegel, lo piensa Danto también con la forma de la historia del arte. Es decir, el arte no puede ser, y leo esto, las diversas historias, esto que dice Danto, sean personales de la ciencia o la historia universales, la gran historia, eso es lo que señala él, que parecen llevarse, desarrollarse en base a, primero, proyectos que se tienen, es decir, el estudiante, digamos, el joven tiene un proyecto de qué quiere hacer de su vida. También la historia, por ejemplo, en los países hay un proyecto. Trump tenía un proyecto político
histórico, hacer América grande otra vez, grande, me imagino como lo fue a mediados del siglo XX, hacerla próspera, etc. Ahí hay un proyecto. Pero la historia también tiene, además de ese sentido más o menos consciente, también tiene estos cambios que son impredecibles y que producen, obviamente, desviaciones de ese proyecto inicial, ¿no? Ya sea del proyecto personal, ya sea del proyecto artístico. Volvemos a Greenberg. Greenberg pensaba que la historia de la pintura había terminado con el expresionismo abstracto, es decir, que no iba a haber ninguna otra pintura distinta a esa. Esa pintura era, digamos, la llegada a lo esencial de la pintura, y por lo tanto cualquier otra pintura, como me preguntaba Angie, como la del surrealismo, no era válida. A lo mejor se podía hacer, pero quedaba como fuera, como dice Danto, fuera del límite de la modernidad. Está, como decía Hegel, lo señala Danto, como fue África en el siglo XIX, digamos, algo que está como fuera de la historia, fuera del... Entonces, estos dos niveles, el proyecto y lo que interrumpe ese proyecto, lo que crea formas nuevas, pareciera que son lo que jalonan la historia, ¿no? Digamos, más o menos todos los humanos, pero además los países, y uno puede pensar en general, las grandes culturas, tienen un proyecto, pero también sucede esto que nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, a pesar de que Greenberg pensó que el abstraccionismo iba a ser la culminación del mundo de la pintura, ya no iba a haber una pintura distinta a esa. Sin embargo, bueno, algo como dice Danto, a los pocos años vino el pop art y acabó con todas las formas, digamos, hizo cada vez más inadecuado el abstraccionismo, pues, ¿no? Y digamos, pereció como una forma de hacer pintura. No es que la gente o los pintores puedan hacer pintura abstraccionista, de hecho la hacen. Richter hace pintura que parece abstracta, pero ya no tiene el mismo sentido que tenía en 1950, ¿no? En Nueva York. Entonces, hay estas dos, vamos a decirlo así, tensores del desarrollo histórico. Uno es el proyecto explícito que se tiene, digo, a nivel personal, yo quiero hacer esto, quiero graduarme, quiero entrar en una empresa a trabajar, y otra cosa es los imprevistos de la vida, pues, ¿no? Que producen, yo lo llamo cambios revolucionarios, porque son inesperados y son muchas veces radicales, cambian totalmente lo que se esperaba, como el cambio revolucionario del pop art, que puso de cabeza la idea del arte moderno en general y sobre todo del arte como lo pensaba Clement Greenberg. Esos son los cambios que señala Greenberg entre la pintura esa muy tradicional en algún sentido de Picasso en 1905, esta familia de Banqui, y 2 años después pinta la señorita de Aviñón, que es un salto fundamental en la pintura, digamos, en 800 años de arte. Este cuadro es uno de los hitos más importantes en la pintura moderna, ¿no? Donde ahí además se ve desde la izquierda hacia la derecha cómo se ha ido, cómo los rostros se van haciendo cada vez más abstractos, ¿no? Es una maravilla en sí misma, pues, ¿no? En el cuadro se ve un poco el desarrollo de la pintura, de una pintura casi muy primitiva, como le gustaba mucho a Picasso, a una pintura ya abstracta y cuasi cubista, antes de que, esto es más o menos antes de que inventara el cubismo. O el ejemplo de Greenberg, de Danto, del Giotto, ¿no? Y el Masaccio. El Giotto hace esta pintura que todo el mundo en la historia del arte se considera pre-renacentista, pero no tiene lo que tenía el Renacimiento, que fue la invención de la perspectiva, ¿no? Y del escorzo, que es la posibilidad de tratar porque estamos dentro del ámbito, dentro del relato de la mímesis,
de representar de la mejor forma posible la realidad. Entonces, en el Giotto todavía hay esta imagen bella por demás, que es todavía muy plana, donde está, fíjense aquí en este detalle de lo que cae, no se ve bien, o en la misma ventana esta, no se ve bien la perspectiva, pero aquí ya en Masaccio, que es un siglo y pico después, ya se haya inventado la perspectiva. Y eso supone entonces un giro fundamental en la pintura, que no se esperaba. Giotto no pensaba que se podía hacer eso. Y entonces, a pesar de, perdón, a pesar de ello, Danto, sin embargo, a pesar de las sorpresas que suceden en la historia del arte, como la invención de la perspectiva o el cambio de la pintura figurativa en Picasso a la pintura, al cubismo, Danto piensa que a partir de la contemporaneidad, es decir, a partir de 1960 y pico, 64, dice él, va a haber un cambio que, dice él, uno no puede esperar que vuelva a pasar lo que pasó en la historia del arte, que exista un relato nuevo, sino más bien es un cambio que él piensa, y esto recuerdo la pregunta que me hacía la clase pasada Fernando, es un relato que él piensa no puede ir atrás. Es decir, el arte no va a tener los mismos comportamientos que tenía antes, donde se sucedían una serie de estilos sobre otro, buscando mejorar lo que dice el paradigma. El paradigma de la mímesis era representar mejor la realidad, y toda la pintura desde el 480 hasta 1800 y pico trató de representar mejor la realidad. Después, en el modernismo vino otro paradigma, que si le hacemos caso a Greenberg, es buscar la mejor pureza o la representación más clara de la propia pintura, encontrar la esencia de la pintura, preguntarse qué es la pintura y qué es el arte en general, y eso iba a desarrollar formas, por ejemplo, cada vez más abstractas. Bajo este concepto, este relato de la modernidad, se trataría entonces de desarrollar las formas más adecuadas para mostrar la pureza de la pintura o la pureza de la escultura, etc. Lo que dice Danto es que a partir de 1964, cuando comienza la contemporaneidad, uno puede pensar que hay una ruptura que no va a volver a instaurarse un sentido, no va a volver un metarrelato, porque precisamente el cambio en la contemporaneidad es que se acabaron los metarrelatos, se acabaron los relatos que sustentan cómo se desarrolla el arte. Ya esto lo habíamos visto al principio con Nietzsche. Yo les había explicado esta idea de Dios. Es un relato que explique el arte. Si no es los metarrelatos que explican la moral, los metarrelatos que explican la política, los metarrelatos que explican la ciencia también. Piensen esto, por ejemplo, lo habíamos dicho con respecto a la moral. No se trata de que no hay moral. El mismo Nietzsche propone una moral nueva, que es la moral del superhombre, de este hombre con una voluntad digamos, de ejercer su vida de una forma intensa, vamos a llamarlo así. Entonces, sí hay moral, lo que pasa es que no tenemos fundamentos, vamos a decirlo así, sólidos sobre qué es moral. No hay un metarrelato. Los metarrelatos en la moral son o la tradición, esto siempre ha sido así, así es la moral de mis padres, de mis abuelos, de mis antecesores, y por eso es buena, o en nosotros, fundamentalmente en Occidente, pero también en el Islam, creo que en el confucianismo o algo así, uno podría decir es la religión. Es decir, el confucianismo es más bien la tradición, pero lo que sostiene la moral es, en el caso del cristianismo, la religión cristiana, en el caso del islamismo, el Corán, y las enseñanzas de Mahoma. Eso es el soporte de el metarrelato, vamos a decirlo así, de la moral. En la política también hay un metarrelato
que viene en la modernidad, con Hobbes, el Leviatán, etc., ¿no? Hay un Estado que debe ser soberano y ese Estado es el que debe permitir la unión de la gente. Ahí hay una posibilidad de entender en qué consiste la política. Y bueno, y después los políticos franceses, Montesquieu con la división de los poderes y tal. Nosotros hemos visto ahora que, bueno, eso está tambaleando también. La política no pasa necesariamente por ahí, por ejemplo, por la división de poderes. Entonces, todos los metarrelatos, uno puede pensar en de la modernidad en general, digamos, desde el siglo XIV, XV, se han ido erosionando y la mayoría yo creo que se han fracasado y entonces quedan las prácticas, por ejemplo la pintura, pero sin relatos que lo unifiquen. Perdón, esto fue lo que pensó Danto, que pasaba con el arte en 1964. Voy a parar un momento a ver cómo va la cosa, preguntas, dudas. ¿Oigo algo por ahí? No escucho. Algo, Carla. Perdón, pero es que no escucho, no escucho bien. A ver. ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí, Carla. Aló. ¿Se oye bien? Ajá. Gracias. Sí, sí. Yo entiendo que Danto, de alguna manera está simplificando bastante la historia del arte, evidentemente, porque su objetivo no es hacer un recuento histórico. Pero a mí me parece interesante que él toma a Gombrich como la persona que de alguna manera expuso digamos, el afán por el relato de la veracidad en el arte. Y sin embargo tuvimos el manierismo. De hecho, lo trataba un poquito mal, porque el manierismo de alguna manera fue ese estilo que se empezó a distanciar un poco de la representación verista en términos de tratar de que fuera igual a la realidad y digamos, hacían figuras diferentes. Sí. Dramática. Se está Carla, como se te está alejando. viendo mal. No Aló. se te escucha bien, Carla. Ajá. ¿Ahora sí o todavía está? Sí, ahora mejor. No sé, bueno, lo que estaba diciendo en todo caso que el manierismo tenía unas formas pictóricas y el uso de la luz y eso que era bastante efectista, es decir, no estaban tratando de representar la realidad, ser tan veristas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente ese metarrelato existe, pero me parecía como interesante destacar que desde antes ya había como ciertas intenciones porque la expresividad o algunas cosas cambiaran, claro. Eso sucedió y quedó como tapado ahí y después llega la modernidad mucho más adelante, ¿no? Pero Sí. o sea, que no era como tan homogéneo tampoco, ¿no? Sí. Lo que habría que preguntarse, yo no soy experto en manierismo ni mucho menos, pero habría que preguntarse si un manierista no piensa más bien que las formas de representación que él tiene son como más naturales que las representaciones del Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Hay esta disputa unos siglos después que es la de el color y el dibujo en la pintura francesa. Había unos que decían que la mejor forma, algo así como la esencia de la pintura o lo que la pintura debe hacer es como rescatar los colores, y otros decían que era el dibujo. Pero esta pugna entre el dibujo y la pintura es cómo se representa mejor la realidad, si a través del color o a través de la pintura. David era a favor del color y Delacroix fue más bien a partir del dibujo. Yo no sé si en el manierismo, y repito, esto es una pregunta no capciosa, porque realmente no lo sé, si en el manierismo hay una idea de una representación, algo así, digamos, más natural, ¿no? Porque uno podría preguntarse lo mismo que tú preguntas sobre el barroco, ¿no? El barroco es una forma
como lo sabemos, para decirlo un poco con la etiqueta, como muy recargada, pero los pintores barrocos y los arquitectos barrocos pensaban que esa era una representación como más adecuada que las anteriores, porque era más viva, era más orgánica, estaba llena de mayor contenido de la realidad, en el sentido de que la representaba de forma como más intensa. Entonces, lo cierto es que, a favor de lo que tú dices, que eso estaba ahí como escondido, Greenberg piensa, como todo buen movimiento, ya sea crítico de arte como lo tiene él o literario, se buscan antecedentes. Dice que toda la pintura desde el comienzo prácticamente ha tratado de también representarse a sí misma, no solamente ha representado la realidad. Y las discusiones, por Hola. ejemplo, esta ¿Ustedes de me color, escuchan o soy yo? sí, ¿me escuchan? Sí, yo la escuchamos perfecto, profe. Ah, vale. Entonces, Greenberg dice que toda la pintura también siempre ha tratado de buscarse, de representarse a sí misma y mostrar, vamos a decirlo así, aunque sea el paradigma de la mímesis, mostrar, mira, yo represento mejor. Esta pintura es mejor representación que esta otra. Y eso significa darse cuenta de la pintura misma. Es decir, no se trata solamente de, como digo, como hemos dicho, ver a través de la ventana, sino también ver la forma, la mejor forma de la ventana o el mejor cristal de la ventana. Y entonces Greenberg dice esto, lo que hizo fue acelerarse en la modernidad, acelerarse a, digamos, desde el siglo XIX en adelante. Pero ya había antecedentes de esto, en el sentido de una pintura que no piensa, vamos a decirlo así, solamente en la representación de la realidad, sino en sí misma también, pues, ¿no? No sé Sí, si me explico. profe, eso, yo lo estuve pensando porque no sé si lo más apropiado es pensar que el arte trataba de representar la realidad, sino que su efecto fuera verista, es como decir los efectos especiales en el cine. Es decir, nosotros estamos Ajá. viendo los superhéroes volando por los aires, sabemos que eso no es real, pero pareciera verdadero. Lo digo porque en toda la historia del arte que él llama, que busca la representación, Uh-huh. oye, estamos llenos de ángeles y vírgenes que están volando por los cielos y un poco de imágenes, dragones y seres que Ajá. evidentemente no están anclados en la realidad. Entonces eso me parecía como importante como destacarlo, porque es como que no es que están tratando de representar la realidad, sino que esa idea religiosa, lo que sea que se estuviera representando, fuera, se viera entre comillas verdadera, aunque, porque es eso, o sea, tienen ángeles volando, rompimientos de gloria, toda una serie de cosas, Sí, que es como eso, como los efectos del cine, pues. sí. No, pero Porque creo que fíjate, se presta como a confusión, entonces uno puede decir, uh-huh. bueno, la mitad de la historia del arte. No, pero yo creo que Danto además lo pone, ¿no? Dice que yo añadí a Aristóteles, el primer gran paradigma, que es de, eh, eh, del que escribió el libro sobre los pintores, como los pintores del Renacimiento, efectivamente piensa que el arte debe representar, Vasari, de Giorgio Vasari, debe representar lo mejor la realidad y lo que se hizo a partir de la pintura desde el Renacimiento en adelante es tratar de representar la realidad. Ahora, el asunto es que la realidad no tiene que ser solamente, digamos, lo que está frente a nosotros. La realidad es también, en el caso de la Europa cristiana, Cristo, la religión, las formas de la divinidad, etcétera. Eso también es realidad. Forma parte de la realidad y por lo tanto debe representarse. Y habían discusiones sobre cómo representar mejor a las formas divinas, vamos a decirlo así, eh, a Cristo, a la Virgen, etc. Bueno, Danto pone aquí la discusión del pintor que pinta a San Lucas pintando a la Virgen. Y entonces, claro, esto que dice él, ¿se acuerdan? Dice,
no recuerdo quién es el pintor, Giorgione creo, dice, bueno, esta pintura que hace, que hizo Giorgione pensando que es San Lucas, mucho menos realista que la pintura del mismo pintor. Y entonces, esa pintura representa mejor la realidad, a pesar de que la Virgen, bueno, parecía estar como más o menos bien pintada. Pero, digamos, no dudaba un pintor del cristianismo, sobre todo del cristianismo, del catolicismo, que la Virgen existe, y entonces hay que tratarla de representar de la mejor forma, o representar a Cristo de la mejor manera. La realidad no es solamente, y este es el gran tema ese de Gombrich, que Danto lo discute en este texto que estamos leyendo, que lo que hay, lo que se representa es digamos, es la representación de la realidad, pero la realidad puede ser muy distinta en cada una de las culturas, vamos a decirlo así. Es famoso el ejemplo de Gombrich. No es que los pintores egipcios no sabían pintar sino de forma plana, es que la realidad para ellos era una forma estática, muy, muy hierática, y entonces faraones, miembros de la corte, funcionarios, tenían que ser muy derechos, no debían de tener como formas humanas, sino formas divinas, y eso les daba esta rigidez que tienen, que era buscada. Los pintores egipcios también podían pintar animales y los pintaban de forma muy natural, contrario a la figura humana, porque ellos trataban de representar la realidad, que en el caso de los egipcios no es la realidad óptica, sino es la realidad de lo que tienen en la mente, que es lo real, y lo real es que los faraones y los grandes funcionarios son semidivinos. Entonces no pueden tener forma y movimientos humanos, vamos a decirlo así. Por eso decía esto en el caso del manierismo. El manierismo tiene los pintores tienen movimientos como exagerados, bueno, porque de alguna forma tratan de salir un poco de esa imitación de lo clásico que había en el Renacimiento, de figuras como las de Grecia clásica, y tratan entonces de hacer una pintura que sea más, represente lo que piensan que ellos es lo más esencial de la realidad, que es en este caso las formas orgánicas, ¿no? Es decir, pintar ángeles en el Renacimiento y más adelante también es una forma de representar la realidad, ¿no? Se ve la discusión de cuál es la mejor forma de representar a la Virgen, cuál es la mejor forma de representar a Cristo, ¿no? Estas diversas maneras de representación y diversas formas de mostrarlo es también una forma de ver cómo es la realidad. Eso se acaba, vamos a decirlo así, a partir de finales del siglo XIX, pues, ¿no? 1880, donde, por ejemplo, tipos como Cézanne, que sabían muy bien pintar, porque habían aprendido en la academia anterior, y sabían muy bien cuáles eran las técnicas adecuadas para representar una manzana de forma, digamos, lo más similar posible a la realidad, decidieron no hacerlo, y entonces Cézanne pinta unas manzanas que quieren mostrarse como pintura y no como esconder la manzana, pues, ¿no? O Van Gogh quiere pintar donde se ven los rasgos, los brochazos del pincel, y no ocultarlos con este sistema que había de las veladuras, que por supuesto él debía de conocer, ¿no? La veladura es esto de que se pone una superficie encima de la pintura para que borre no se vea el trazo del pincel, ¿no? Pero en cambio Van Gogh sí quería mostrarlo. Uno piensa que ahí hay un retroceso, pero no es un retroceso. Lo que quiere señalar tanto es que no hay un retroceso, sino hay otro paradigma, ¿no? Ya no quiero representar la realidad, sino quiero representar la pintura, vamos a decirlo así. Bien, vamos a continuar y volvemos a... Ajá. Entonces, Danto lo que quiere un poco defender aquí es esta idea de el arte como... ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Me escuchan? Sí, te escucho.
Sí, el Danto lo que quiere es preguntarse por qué el fin del arte supone una ruptura efectivamente dentro de la historia del arte. El arte no va a tener el mismo comportamiento que ha tenido antes, donde hay un metarrelato que explica cómo debe desarrollarse el arte, y dentro de ese metarrelato pueden venir esos cambios inesperados, ¿no? Lo que ha sucedido en toda la historia del arte anterior. Entonces, el ejemplo, y repito, esto lo explica Danto, lo que decía al principio sobre Hegel, es porque él piensa que hay unas estructuras históricas. Y el ejemplo que él pone es este de Motherwell con los collages, con las cajas de cigarrillo Galois. El asunto de este ejemplo me parece como importante. A pesar de que Motherwell desde los 50 hace estos collages con, digamos, este producto de la vida cotidiana, una cajetilla de cigarrillos Galois, lo que dice Danto es que no puede pensarse como un antecedente del pop art, a pesar de que el pop art hacía más o menos lo mismo, tomaba imágenes del mundo cotidiano y las representaba digamos, en un cuadro, o las representaba en una escultura, en una forma tridimensional como las Brillo Box, ¿no? Lo que quiere decir Danto es que no había en el momento digamos, de los años 50 de la pintura abstracta, cuando estaba en el auge más alto la pintura abstracta, y Motherwell era uno de sus mayores representantes, no había espacio para pensar que podía haber una pintura de cosas cotidianas, del arte pop, de lo popular, ¿no? ¿Saben? Pop viene de esto. No había espacio para eso. Lo que, a pesar de que se parecen, de que se parece un poco lo que hizo Warhol con lo que está haciendo Motherwell, dice, no hay ahí continuidad porque no había posibilidad dentro del expresionismo abstracto de que eso sucediera. Como lo dice, era impensable alguien que representara potes de sopa, las figuras estas pop, Marilyn, Elvis, las Coca-Colas esas que puse en la imagen que vamos a ver más adelante, que eso fuese arte, ¿no? O que fuese un arte, digamos, adecuado al desarrollo que debía tener el modernismo. Entonces, fíjense que ahí hay una semejanza entre lo que hace Motherwell y lo que hacen los artistas pop, pero que señala Danto realmente no es un antecedente y no se puede pensar que Motherwell sea un artista pop. ¿Y por qué no se puede pensar eso? Por esto que señalábamos con Hegel. Porque un periodo, sea histórico o un periodo de la historia del arte, tiene que, digamos, agotarse y refutarse por un movimiento nuevo para que pueda dar lugar a lo nuevo. Es decir, como dice, vuelvo a usar ese término que usa Danto, no hay espacio para que surja algo nuevo. Lo nuevo tiene que romper con lo anterior. Lo nuevo, para que sea realmente nuevo, no puede ser vamos a decirlo así, una evolución cotidiana, sino tiene que de alguna forma negar lo anterior. Y eso fue lo que hizo el arte pop. De modo que en los años 50 no era pensable el pop, y no podemos pensar entonces que lo que hacía viendo en un cuadro los cajetillas de Galois era hacer arte pop. Más bien lo que estaba haciendo es, como señala Danto, continuando la tradición esta de los collages de Schwitters, ¿no? Que es un pensador, un artista medio dadaísta de los años 20 y 30. Entonces, digamos, eso que hace Motherwell es más bien continuación de una tradición del arte moderno, que es, bueno, la ruptura con respecto a la realidad y la experimentación de los medios de la representación. Es decir, no hay tengo una raya amarilla que no sé dónde salió, no hay esta idea de como dice David Hockney, dice Danto,
se puede pensar como realmente, y así lo consideran varios críticos, como un antecedente del pop. Y fíjense que es más o menos, las dos tienen alguna representación más o menos similar, pero lo que quiere decirnos con estas dos imágenes tanto es que Galois, los cigarros Galois de Motherwell están apuntando a una tradición del arte moderno. En cambio, la pintura de Hockney está pensada más bien como una forma de innovación que está a punto de explotar, vamos a decirlo así, el arte pop. Entonces tiene que ver más, esto es uno de los Metzger de Schweizers, tiene que ver más lo que hace Motherwell con una, como digo, con una tradición, que es una tradición corta, porque es desde finales del siglo XIX hasta el 64 del siglo XX, no tiene que ver con lo que hace Warhol y compañía posteriormente, Lichtenberg, etc. Esto supone entonces que se trata de mundos históricos distintos, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son los mundos históricos de los que habla Danto aquí? El mundo moderno, del modernismo, sobre todo habla de la pintura, porque se basa en Greenberg, que habla sobre la pintura, el mundo del arte modernista y el mundo de lo contemporáneo. Esos son dos mundos que, a pesar de que uno podría decirlo, están medio, los dos son casi contemporáneos, digamos, son parte de nuestra vida prácticamente. Son mundos que son distintos. En 1964, en Salanto, hubo una ruptura. ¿Se acuerdan de esa ruptura que leíamos con Agamben en qué es lo contemporáneo? Hay una ruptura que rompe el siglo, y por eso Danto prefiere llamarlo no arte contemporáneo, por la confusión del tiempo. Esto que me preguntaba Fernando la clase pasada, creo, no contemporáneo por la confusión del tiempo, sino post-histórico. ¿Por qué? Porque se ha roto digamos, el metarrelato que ordenaba la modernidad histórica, la modernidad en el arte moderno, que era estas formas de la representación, estas formas de buscar la esencia del arte, responder filosóficamente la pregunta del arte, ¿qué es el arte? Sino se trata ahora de una forma nueva, inédita en todo el arte desde el comienzo de las cuevas, desde las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira y Ardecha, que es un arte que no tiene un relato. La imagen, como habíamos visto al principio con el esquema de la historia del arte, había un arte que no era arte todavía, pero que eran representaciones sobre la divinidad, que tenía una forma de pensarse para adorarla. Después estaba el arte en la medida en que buscaba el placer, buscaba la satisfacción estética de la gente, a partir del 480. Después vino el arte moderno. Todos ellos tuvieron un relato que los ordenaba. Lo que sucede a partir de 1964 con el arte posthistórico es que ya no hay un relato. Entonces sigue habiendo experiencia artística, pero no hay un relato que lo contenga. Yo no sé si vuelvo a salir un poco. Si esto es un tema nada cerrado y nada, vamos a decirlo así, limitado. No sé si yo y Danto nos explicamos con esto de los mundos históricos y si se acepta. Es decir, que hay, como yo lo decía, con respecto a las formas estas éticas de la antigüedad, si se entiende, o de la religión, por ejemplo, si se entiende que hay mundos históricos que son distintos y que no podríamos o no deberíamos de poder ir hacia atrás, vamos a decirlo así. Esta idea hegeliana que es la que está debajo de todo este relato de Danto, que es esta idea de que hay formas históricas
que perecen, vamos a decirlo así, y no podemos reeditarlas igual. Y bueno, y Hegel dice otra cosa que Danton no la dice, o la dice de forma muy bien pasada, que además perecen por su propia lógica, no desde afuera, sino por su propio desarrollo terminan deviniendo otra cosa de lo que pensaban. No sé si comprendemos esto de los mundos históricos y por qué son tan tajantes las divisiones que se producen en él. Sí, Gabriela. Bueno, no sé si me voy hacia otro lado, pero escuchándolo y la lectura, también de alguna manera, yo lo comprendo, ¿no? Lo que acaba de preguntar, confirmar, en mi caso me queda claro, pero pienso ahora que de alguna manera esa evolución o esas rupturas sucesivas, incluso la negación, y que de pronto ya en la contemporaneidad no es necesaria para legitimar, ¿no? Sino más bien bebes de la fuente ya que tú ves como estructurado y no, es decir, hay una distancia suficiente, pero hay una legitimación porque entiendes en términos de formas que puede ser válido, incluso lo puedes reinterpretar, incorporar, Correcto. ¿no? Pero pensando un poco, hay también, es decir, un recorrido histórico, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, político, social, económico, que signa, o es una pregunta que de alguna manera traza esa razón de cambio, esa evolución de la visión, hasta donde hemos llegado hoy. Por ejemplo, yo creo que, pienso yo, y es una pregunta que me quedo escuchándole, sí. que es que verdaderamente en el momento donde termina como todo el tema ideológico, hay como una suerte de liberación, ¿no? Sí. Y eso tiene un impacto indiscutiblemente en el arte, en la creación, en el pensamiento. Y quizás ese estatus en el que estamos hoy, donde de alguna manera no hay nada, no hay un metarrelato, ¿no? Hay una liberación desde el momento en que el mundo occidental se deslastra del tema ideológico, que también genera parámetros estéticos, ¿no? Claro, así es. Es así, ¿no? Sí, no, yo creo que efectivamente es así. Por eso señalaba esta idea de que no se trata solamente de los metarrelatos del arte, sino los metarrelatos en muchísimas cosas, que todavía funcionen algunos y todavía tengan sentidos y emerjan de repente de formas anteriores que parecen como más fundadas, bueno, pero uno pensaría en este sentido, como lo dice un poco Danton, siguiendo a Hegel, que esos están, como lo decíamos, como un poco fuera del sentido de la historia, ¿no? Digamos, a nosotros, y creo que al mundo también musulmán, por cierto, a la mayoría del mundo musulmán, les extraña tanto esto, por ejemplo, del Estado Islámico, porque es una cosa como muy, muy rara de que haya una lectura sobre el Corán que quiere como retrotraer la cosa hacia unos siglos antes y la cosa de como de no posibilidad de tragárselo es eso, no solamente nosotros occidentales, que no tenemos, bueno, no sé si aquí hay algún musulmán, pero los mismos musulmanes que fueron víctimas, por ejemplo, de Estado Islámico, porque no concebían esta forma también de pensar digamos, la vida social, política. Yo recuerdo, yo soy lo suficientemente viejo para eso, cuando llegaron los talibanes en Afganistán, esto asombraba a todo el mundo, desde los propios afganos, que la mayoría son musulmanes, pero no, esa práctica del Islam era como muy rara. Esto es como volver hacia el pasado. Y esas cosas nos cuestan mucho pensarlas. Por eso estoy de acuerdo contigo, Gabriela, en esta idea de la libertad. Nosotros podemos ser en moral conservadores, podemos tratar de seguir la tradición, si alguien es religioso puede seguir una religión, pero lo que es absolutamente moderno es que tú puedes elegir el modo en que eres moral. Esto no se lo preguntaba nadie en el siglo XIX o en el siglo XVIII, ¿no? Excepto que fuese un libertino, los libertinos eran estos tipos que no creían en la tradición y no creían en la religión. Pero excepto estos personajes muy raros,
La gente no se decía, bueno, ¿será que soy como dice la religión, como dice la iglesia, o soy como yo quiera? Esta es una pregunta que no era posible hacérsela. Ahora es necesaria hacérsela. Usted puede tomar el paradigma moral que más le interese, pero hay muchos paradigmas, no hay uno, que es un poco lo que señala Danto. En pintura sucede esto que señalas tú, Gabriela. Lo vemos con este artista Vitlo, que hace pinturas de Piero de la Francesca, y entonces pone cuadros que son apropiaciones, como se llama este arte, apropiacionista, que se apropia de formas de pintura. Y entonces Vitlo puede montar una exposición apropiándose de Picasso, como esa que vimos en la presentación pasada. ¿Se acuerdan? Eso no se podía hacer antes, porque si Vitlo ponía estas pinturas, le decían, no, tú te estás copiando de Picasso, no puedes entrar en el museo. No, pero es que yo soy apropiacionista. No, no existe apropiacionismo, tú te estás copiando. Y eso no cabe en la mentalidad moderna. La modernidad supone ruptura, pero no de que tú imites a Picasso o a Piero de la Francesca. Danto dice esto en una línea sobre Vitlo. Dice, las pinturas de Piero de la Francesca no son pinturas del Renacimiento, son pinturas contemporáneas, o el arte posthistórico, hechas por un pintor contemporáneo. Entonces no van a estar en la Galería de los Uffizi allá en Florencia, van a estar en un museo de arte contemporáneo. Porque lo contemporáneo puede ser esto, yo puedo ser del arte este que se apropia, de apropiacionista, o puedo ser Jeff Koons, que imita digamos, a ciertas formas de arte kitsch y cosas así. Pero eso lo puedo hacer solamente en la contemporaneidad. Hace 10, 15, no sé, 20, digamos 50 años, no podía hacer eso. Angie dice esto de como las apropiaciones de Banksy, sí, también, pero yo diría más la idea de que Banksy pueda hacer arte y sea reconocido como un artista cuando es un grafitero. Y entonces uno diría, bueno, no, pero es que el grafiti no es arte. A lo mejor puede ser una forma de artesanía o de arte popular, pero no es arte. Ahora no, ahora se puede considerar arte. ¿Por qué? Porque no hay paradigma, no hay un relato. Antes sí habían esos relatos y por lo tanto tú no podías ser un grafitero, no iba a entrar al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Imposible. Al Museo de Arte Moderno de Nueva York entraban las grandes figuras del abstraccionismo y del arte contemporáneo de la modernidad. Pero no entraba una escultura, estas esculturas tan pop de Jeff Koons, ¿no? O eso que parece como perritos inflados de globo. Eso entra ahorita, pero es porque el Museo de Arte Moderno de Nueva York se ha repensado también. Y el gran paradigma de él, que era hacer el arte de la gran pintura y del gran arte abstracto norteamericano, dejó de serlo y se pensaron entonces ahora posthistóricos o contemporáneos. El Museo de Arte Moderno de Nueva York ahorita no es un museo de arte moderno en el sentido de que nos habla Danto, sino un museo de arte contemporáneo, donde muchas de sus colecciones, lo dice Danto al final del capítulo 1, el director del museo le quitó el apoyo a un pintor moderno y se lo dio a una colección de arte contemporáneo, esta colección Panza que se llama. Ese fue el giro importante del arte moderno, del Museo de Arte Moderno, que pasó de arte moderno a contemporáneo. Bueno, porque me imagino que el MoMA estuvo, o nos quedamos como el gran museo de lo moderno, que es la pintura hasta los 50, el arte hasta los 50, o damos el salto y nos convertimos en un museo de ahora. Pero eso supone entonces, repito, como lo de la moral, que no es que no hay modelos a pensar, modelos a seguir, lo que no hay es un modelo, ¿no? Que es lo que sucedió, un solo relato. Y entonces, claro, si hay muchos relatos, es el relato que uno decida tomar, ¿no? El relato que se construya
de un artista o un grupo de artistas y que construyen una forma de pensar el arte y de definir el arte. Pero ya no hay uno que niegue a los anteriores. O sea, ¿se acuerdan en este capítulo la comparación que hace Danto con Hegel, diciendo esto: antes en el mundo oriental uno solo era el libre, después en el mundo occidental hasta antes del cristianismo habían pocos que eran libres. Los libres eran en Grecia los ciudadanos hombres y que tenían riqueza. Ellos eran los que podían estar en el gobierno, los que podían hablar de lo público. En el mundo oriental es uno solo, es el tirano. Pero en el cristianismo somos todos libres. Y entonces él dice, esto parece lo que sucedió un poco en la historia del arte. Había antes un relato que era la mímesis, la representación. Después había varios relatos que competían entre sí. Piensa Danto, esto es como el modernismo, las vanguardias que chocan cada una porque cada una piensa que ella es la verdaderamente auténtica. Y finalmente está la libertad de todos. Todos tienen un relato, pero no es uno, es el relato que se piensen, en base al cual articulen la forma de cada uno de los movimientos o de las expresiones artísticas en el arte posthistórico. Había una pregunta de Juan. Juan, ¿me escuchas? ¿Cuál analogía? Sí, se escucha, se escucha. Ajá, tú preguntabas algo, pero lo vi de pasada. No, es que Angie puso qué buena esa analogía y no entendí cuál analogía es. Ajá, Angie, a ver. Sí, profe, es que usted estaba hablando, ¿no?, sobre cómo entender como estas disrupciones, como estos clivajes en el arte contemporáneo, Ajá, y lo hizo a través de un análisis de la polis griega y su evolución, ¿no? ajá. O sea, la analogía fue a través de la política y bueno, como que el devenir de la clase. Entonces hablaba más o menos de que en los griegos los ciudadanos eran aquellos que tenían, los que tenían, conservaban el metarrelato, como por así decirlo, y luego habló de los orientales con el Tirano, que uno solo es libre. tirano, iba a decir dictador, exacto, con el tirano, y bueno, luego como que va cayéndose todo ese metarrelato. Sí, O sea, bueno, no se va cayendo, sino se va transformando en los que son las que... sí, digamos, Hegel lo piensa que primero es la libertad de uno, que es la libertad del tirano, la libertad de unos pocos, que es el modelo clásico griego, greco-romano, donde, digamos, estaban, unos pocos eran los que podían ser libres, digamos, y ser libres es darse a sí mismo su gobierno, etcétera, pero en el que a partir del cristianismo es universal, todos somos libres, ¿no? Y Hegel dice esta cosa como, eso es lo que estamos nosotros. Por supuesto, ustedes dirán, no todos somos libres y estamos peleando, pero lo hacemos en base a que entendemos que todos somos libres. Eso es lo que pasa en el arte contemporáneo. En el arte contemporáneo hay efectivamente grupos que se agrupan, que como lo decíamos, se nuclean a través de una idea, de una forma de pensar el arte, etcétera. Eso lo vamos a ver con Terry Smith. Pero el asunto es que no hay un solo relato. No hay por supuesto, no hay el dictado de uno solo, pero tampoco estaban los diferentes relatos que competían entre sí en la modernidad, en el que cada uno de ellos se pensaba que era la definición de arte. Ahora no hay definición de arte. Y eso es lo que hace la posibilidad de esta explosión, que efectivamente es anárquica, que efectivamente es compleja, que efectivamente produce una diversidad que a veces nos ahoga, que no sabemos bien cómo entender, pero esa es la contemporaneidad. Eso es lo mismo que pasa con la moral. No hay un relato que legitime cómo debemos comportarnos y qué es el bien, qué es lo que hay. Entonces, diversas formas de ser moral. Y hay gente que, siempre se lo digo a mis estudiantes en la universidad, que deciden que es mejor una vida
donde las parejas son abiertas y se deciden que cada uno puede tener relaciones. Si eso es una decisión entre una pareja consensuada, eso es moral. No podemos decir que es inmoral, porque lo estamos diciendo desde un relato. Pero si los que están involucrados llegan a un acuerdo, eso es una decisión moral. Porque no podemos decir es inmoral porque va contra la religión o contra lo que dice la Biblia o contra lo que dice el Corán. Porque en la contemporaneidad no tenemos esa posibilidad, esos soportes. La mayoría de la gente, ¿no? Hay gente que sí cree en eso y piensa, pero como yo lo decía, en la medida en que puedes elegir, ya no tienes, ya no estás metido dentro de un relato, ya no es uno solo. ¿Me explico? Sí, Gabriela. Bueno, yo no sé si es una locura, pero desde el punto de vista estético, la libertad también no es un metarrelato. Es decir, cuando se embarca la contemporaneidad en esa libertad, pero empiezan a mezclarse ideas, por ejemplo, de objetuales, de los medios, de la historia, de lo ficcional, de unas identidades, o sea, estoy yendo como a varios planos de la realidad, pero sí. La libertad de alguna manera estéticamente no es en sí misma también, podría ser un metarrelato. Buena pregunta. Yo creo que no, porque precisamente la libertad significa libertad de relatos, de un relato que dirija y defina qué es el arte. La libertad aquí es esta como lo dice Danto, en una frase que ponemos más adelante, la única restricción de la libertad es que no podemos dejar de ser libres. Y en el caso del arte es, no podemos guiarnos por un patrón porque supongamos que es el patrón de ser arte. Es decir, nadie nos puede decir, mira, arte es esto. Y entonces, bueno, yo tengo que creerme eso y no puedo hacer un arte distinto a lo que dice ese patrón. En ese sentido, sería algo así, pues no sé si la expresión es un meta-relato, la libertad. El único relato válido es que no hay relatos y que no hay formas, no hay posibilidad de que te encierres. Eso, por cierto, ya lo decía Sartre en el famoso texto, léanselo, el existencialismo es un humanismo. Decía esto, nosotros estamos condenados a ser libres. Usted siempre va a elegir, aunque diga, no, vale, yo no quiero elegir, yo quiero seguir como no sé, como ha seguido mi familia durante años, como fueron mis padres. Ahí estás eligiendo. No, es que yo lo que quiero es, recuerdo una película francesa, que un tipo decía una cosa, yo lo que quiero es ser como un animal, vivir con mis instintos y tal. Y entonces que la naturaleza sea la que me guíe. ¿No? Usted está eligiendo entonces ser como un animal, que son sus instintos y no su razón la que rija su comportamiento. Siempre estás eligiendo. En el caso del metarrelato de la libertad, en el arte, es que eres consciente, y todos los artistas contemporáneos, sean chinos, que apoyen más o menos a la dictadura china, a la dictadura del Partido Comunista Chino, o sean de, no sé, de un barrio no sé, en una favela brasileña, los artistas son conscientes de que no tienen un paradigma. Claro, y esto pueden decir entonces, bueno, yo me voy a unir a estas formas de pintar que son como neoingenuas. Y entonces, bueno, voy a hacer como estas pinturas. Puedes hacerlo, pero no tienes un relato que te legitime. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Profe, Carla. Continuando Ajá. con la idea que comentaba Gabriela, que habla de, bueno, lo que está mencionando de la libertad, pero al final nosotros no cambiamos esos manifiestos de la modernidad por una, entre comillas, libertad en donde todo vale, pero al final solamente vale si el mercado lo legitima, si el museo lo legitima y si de alguna manera se vuelve famoso. Porque yo estoy segura que si yo hago las cajitas, si yo me agarro y me copio a un Picasso, yo no voy a hacer, o sea, no por eso voy a terminar siendo un artista apropiacionista. Seré una loca hasta que logre ponerlo en un museo, ¿me explico? Sí, sí, puede ser, y lo decíamos, el mercado es un legitimador importantísimo en el arte contemporáneo. Pero también es cierto de que
puede que suceda una cosa que no esperábamos, y bueno, y alguien que hace representaciones de Picasso logra tener un éxito, o el que decidió pegar un cambur con un tape en una en una pared. Eso puede pasar. ¿Y por qué puede pasar? Porque no hay un único relato, que no es, por ejemplo, o no hay un solo ente legitimador en el caso este del mercado. Y el mercado, y todavía el museo y la galería todavía son, como decía, legitimadores importantes de discursos artísticos, pero no son los únicos. Hay una cantidad de gente que tiene mucho trabajo en Instagram, y es trabajo muy bueno, y tiene muchos seguidores, y ya es forman, el diplomado pasado, estaba esta muchacha que hace estas cosas en pintura, que interviene fotografías de pornografía de unos ancianos, y las interviene con pintura, y ella tiene un nombre importante, y lo que lo hace es fundamentalmente, ha estado en una galería más bien pequeña, pero su trabajo está fundamentalmente puesto en Instagram. Y entonces ella tiene un espacio importante dentro del arte contemporáneo venezolano. Y no creo que tenga, yo no sé si las vende o no, o como si las mercadea, pero ella es un nombre importante, María, se me va el nombre, María, pero está fuera de los circuitos comerciales. Piensen en la música, todo este movimiento de la música indie, es una música que sale de los circuitos, digamos, de las grandes disqueras, y hay nombres importantes en eso, pues, ¿no? Entonces, lo bueno de lo contemporáneo es que también hay las posibilidades, hay las puertas de salida, pues, ¿no? María Niño, correcto, tienes razón. Ella fue alumna nuestra en el diplomado pasado, una chica realmente brillante. Y tiene esta posibilidad de hacer cosas fuera de los circuitos comerciales, de los circuitos de los museos, de galerías formales, las grandes galerías. La misma idea de estas galerías pequeñas que surgen y tratan de construir un discurso nuevo, con formas nuevas, eso ya supone una innovación. Casi siempre las galerías estaban, entre ellas la Sabentosa, pero muchas de ellas estaban con las corrientes artísticas fundamentales del siglo XX venezolano. Había algunas que eran experimentales, casi toda galería experimental, ¿no? Los grandes nombres, Picasso, Freire. Se te está oyendo mal. Bueno, pero, ¿cómo, perdón? Que yo te estaba oyendo mal, no sé si todos, ¿no? Ajá, no sé si me... Lo que quería decir es que hay formas de legitimación que son como muy particulares, muy específicas, ¿no? Que no pasan por grandes circuitos de los museos, de la galería o el mercado. Sí, se te está escuchando cortado. Aquí lo acabo de leer en el chat, no soy yo. Ahora me escuchan mejor. ¿Se me escucha mejor? Sí. Ok. Bien, vamos a continuar. Entonces, hay esta idea de mundos distintos. Y mundos distintos es, en el caso de Danto, porque los relatos que explican cada mundo de esos del arte cambian. Y la radicalidad de lo contemporáneo, del post-histórico, es porque el mundo, es un mundo totalmente distinto. Por eso Danto dice, es el fin del arte. Porque es el fin del arte, como lo habíamos entendido, esta práctica que se ordena siguiendo un relato. Hay muchos relatos, por cierto, entre ellos los del mercado, indudablemente. Pero el relato del mercado no, o vamos a decirlo así, la legitimación del mercado no es la única que hay afortunadamente, en el mundo contemporáneo, en este mundo posthistórico. En ese sentido son efectivamente mundos distintos. Y esos mundos, hay esta maravillosa cita, por eso puse a Matisse aquí, esa maravillosa cita de Matisse, vamos a leerla.
Las artes tienen un desarrollo que no viene solo de un individuo, sino de toda una fuerza adquirida, la civilización que nos precede. No se puede hacer cualquier cosa. Esta cosa es fundamental. En un momento histórico, excepto en lo contemporáneo, no se podía hacer cualquier cosa. Es decir, si usted era un artista en el siglo XVII, podía pintar o hacer escultura de una forma. Imagínense un pintor o un escultor excesivamente que quiera salir de esa forma y hacía cualquier cosa. Bueno, es muy poco probable que lo hayamos conocido o lo conoceríamos por su extravagancia. Pero esta cosa que dice Matisse, de que la civilización que nos precede, esto diríamos hegelianamente, es porque somos seres históricos y tenemos que responder a las formas históricas en las que estamos. Eso es válido, lo que dice Matisse aquí, hasta lo contemporáneo. Porque ahora sí podemos hacer cualquier cosa. Porque la civilización que nos precede, si le creemos a Nietzsche, y vamos a ver después a Bátimo, se disolvió, vamos a decirlo así, las formas de la civilización, sobre todo los basamentos de la civilización. Eso es lo que pasa con la posmodernidad y la contemporaneidad, vamos a llamarlo así, que se disolvieron, ¿no? En cambio, esta forma, como todavía lo dice Matisse, a pesar de que Matisse es un tipo de ruptura, porque rompe con la forma de la representación tradicional, con las formas del dibujo, etc. Sin embargo, Matisse respondía a la búsqueda de lo moderno, de buscar un arte más expresivo de sí mismo, del artista, más libre, más pegado a lo ingenuo, un poco a lo primitivo, etc. Matisse era un pintor de su tiempo, es decir, que tenía detrás la civilización. Lo que hacía la modernidad, que eso lo vamos a ver con Gombrich, que supone rupturas con respecto al arte anterior, pero eso era el tiempo de la modernidad. La modernidad buscaba esto, rupturas. Entonces, esta cosa la producción no es impuesta no solamente por el mercado, no es impuesto por la cultura misma. Esta ruptura es distinta, y por eso es realmente otro mundo histórico, lo que pasa en el arte post-histórico, como lo llama Danto, donde ya se puede hacer cualquier cosa, como Danto nos lo ha dicho hasta el cansancio. Entonces, esto nos señala, una señal de que el arte terminó, es la de que ya no existe una estructura objetiva para definir un estilo. Se pueden definir estilos, y hay artistas contemporáneos que tienen estilos, pero no hay una forma objetiva que los define. Como decíamos, se pueden tener distintas formas de comportamiento moral, pero no hay una forma objetiva de ser moral, sino más bien una forma individual, subjetiva o más o menos de grupo. Lo que se acaba en la contemporaneidad es esta idea de estructuras objetivas, ¿no? En que esa estructura objetiva es la que me dice no puedo hacer tal cosa, como lo decía Matisse. No es posible cualquier arte. Desde mi punto de vista, dice Danto, esa es la condición objetiva del arte posthistórico. Y aquí es por lo que decía Gabriela. ¿Hay una forma objetiva del arte histórico? Sí, es que no hay una estructura objetiva. No hay nada que reemplazar. Puede, volviendo a la frase de Barro, ser un expresionista abstracto, o un artista pop, o un realista, o cualquier cosa. Yo lo repetí después. Pero está escuchando cortado, discúlpame, por favor. No te preocupes. No te preocupes. Lo que señalo es, con esta lámina, la idea de que la estructura objetiva que dice Danto define los estilos, ya no existe esa estructura objetiva, y por eso cualquier estilo es posible. Entonces, digamos, lo que dice Danto aquí, aparentemente contradictorio con esto que tú señalabas, Gabriela, es que la condición objetiva del arte posthistórico es no tener una estructura histórica objetiva, no tener una forma en la que se pueda representar el arte de forma válida y otra que no sea válida. Ahora, cualquier forma es válida. Y está esta frase de Warhol, donde todos podemos ser del estilo que querramos.
que tanto lo señala, es igual a la frase esa de Marx: cuando se acabe la enajenación humana con el trabajo, todos podemos hacer lo que quieras. Tú puedes ser pastor en la mañana, puedes ser agricultor en la tarde, puedes dedicarte a la pintura y en la noche hacer filosofía, ¿no? Lo que dice Marx y Engels en la filosofía, en la ideología alemana. ¿Por qué? Porque el trabajador se definía por su relación con el trabajo, eso es lo que lo hace hombre, piensa más en el capitalismo, pero si logras transgredir eso, ya no tienes una cosa que te identifique, eres lo que tú quieras. Por eso es que se habla de forma de libertad. Y está esta cita que señalábamos. Lo único que no está prohibido es que haya coformas prohibidas, ¿no? No hay limitaciones. Las limitaciones han desaparecido, ¿no? Entonces el único límite de la libertad es que no podemos ser no libres. No podemos... ¿me escuchan? Yo te estoy escuchando entrecortado, No, pero no sé el si problema soy no es yo. con el micrófono, no con el internet. Pero sí, el micrófono Pero tiene creo que es una... el micrófono. Sí, porque cuando se inclina hacia adelante, que ve que el micrófono no toca la camisa, suena mejor. Entonces Ajá. creo que es el micrófono. Porque tengo unos audífonos y no sé si se mete esto aquí. ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, yo creo que es esto del micrófono. Bueno, vuelvo a compartir. No sé si me expliqué con esto de la libertad. Bueno, que es lo que señala tanto aquí. Perdón, que me estoy adelantando. Ajá. Que digamos que somos, efectivamente, no podemos no ser libres. Esa es la condición del arte contemporáneo, del arte posthistórico, porque no tenemos una forma que me prohíba hacer alguna forma artística. Todas son posibles. Repetía esto, la cita la hace más clara Danto aquí, la cita de cómo alguien podría decir que algún estilo es mejor que otro. Esto lo dice Warhol antes de toda esta reflexión teórica que hacemos, que ha hecho Danto con respecto, lo hace en el 70, creo. Uno debería ser capaz de ser un expresionista abstracto la próxima semana, o un artista pop, o un realista, sin sentir que ha conseguido algo, sin sentir que ha tenido que pasar digamos, algún límite. Se puede ser cualquiera de estas formas de manera libre. Entonces, yo tengo toda la posibilidad de cualquier desarrollo. Y eso es solamente posible en la contemporaneidad porque no hay una estructura de metarrelatos que me defina qué es arte. Bueno, Danto describe la idea esta de qué es lo que describe, digamos, qué es lo que define un metarrelato. Y bueno, es un estilo, lo que llamamos un estilo, que él lo amplía, porque dice, por ejemplo, que en el metarrelato de la mímesis entran diversos estilos: el Renacimiento, el Barroco, el Manierismo, el Rococó, etc., ¿no? Y entonces, vamos a decirlo así, lo que hace ese metarrelato me describe qué es una obra de arte, qué es lo que es aceptado como arte. Y entonces los estilos son fundamentalmente el estilo, vamos a decir esto, la era de los manifiestos, tal como la veo, dice Danto, terminó cuando la filosofía se separó del estilo, porque apareció la verdadera forma de preguntarse qué es arte. ¿Qué significa esto? Que ya la respuesta a qué es arte no la dice un estilo. Digamos, la modernidad se acaba porque ya no hay un estilo que me pueda definir qué es arte. Esto tuvo lugar aproximadamente alrededor de 1964. Entramos en lo que denominé el periodo posthistórico
una vez que se determinó que una definición filosófica del arte no se vinculaba con ningún imperativo estilístico, por lo que cualquier cosa podía ser una obra de arte. Entonces, en el 64, con el arte contemporáneo posthistórico, lo que se da es la ruptura entre estilo y definición de arte. Ahora la definición de arte no puede recurrir a un estilo para darse. Están los manifiestos, como lo decíamos, que es esta idea de que cada uno quería promover un estilo para señalar que era arte. Y estos son los dos grandes manifiestos, posiblemente los más conocidos del arte moderno, el surrealista y el futurismo. Ellos se fueron estilos de la mímesis, con Vasari, para señalar también a Aristóteles, porque Aristóteles fue el primero que dijo que arte es aquello que representa la naturaleza, ¿sí? Que tengas cuidado entonces, porque se está volviendo otra vez interrumpido, ¿viste? ¿Aló? ¿Y ahora? Ahora se oye bien. ¿Se escucha? Sí. Ok. Toma en cuenta la observación de Carla, que probablemente es lo del micrófono, entonces. Sí, sí, no, estoy ahorita pegado a la pantalla, que es donde está el micrófono. Entonces, Vasari y Aristóteles son que plantean la mímesis como el metarrelato que explica qué es arte. Sí, esto fue lo que hizo Aristóteles en la poética. Dentro de la producción humana podemos decir que es arte aquello que representa la realidad. Aristóteles estaba pensando fundamentalmente en la tragedia, ¿no? Pero esto vale también para los otros artes. Se está escuchando mal, Luis, incluso lo están escribiendo. Hay que ver de qué manera, porque te oímos entrecortado. Entonces no entendemos. Sí, puede ser el internet, porque fíjate que de pronto se va. ¿Aló? ¿Aló? Ahora te escuchamos bien. Hola, profe. Profe, o sea, no sé si es posible que nos... ¿Aló? Profe, no hemos entendido los últimos 10 minutos de la clase por el problema del micrófono. No sé, como tal vez ya es la hora también, o sea, podemos como hacer, porque casi no te entendemos. Entonces, no sé si podemos o hacer un cierre o dejar la clase aquí y continuarla en la siguiente clase, porque casi no te entiendo. Bueno, no sé si, gracias. Tú sabes que, no sé si les parece, nosotros debemos entrar a la otra clase a las 4:30. Si están de acuerdo, podemos prolongar un poquito esta siempre y cuando las condiciones del audio lo permitan, ¿no? Y recuperemos un poco lo último que habías dicho, Luis. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Aló? Sí, bueno, sí te escuchamos. Lo que voy a hacer es no voy a poner, digamos, comparto la pantalla bueno, vamos a tratar de terminar. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, yo estoy escuchando. Bien, bien. Entonces, sí. señalaba esto. Tenemos el relato, el gran relato no solamente desde el Renacimiento, por eso no solamente Vasari, sino desde la antigüedad clásica, desde los griegos, desde el 300 y pico antes de Cristo, donde el arte es aquello que representa, ¿no?, la realidad, es la mímesis. Ese es un término de la mímesis de Aristóteles. Después entonces está el relato más corto de la modernidad, que sería desde mediados más o menos del siglo XIX, 1880, dice Danto, hasta 1960, que es el arte viola la forma, el criterio mimético, y se buscan preguntas, lo que llama Danto una pregunta filosófica, que es el arte. ¿Por qué pregunta filosófica? Porque como ya no tenemos un criterio, hay que crear un criterio, y cada movimiento de la modernidad, de las vanguardias, trata de crear una respuesta a esto de qué es el arte, ¿no?
Y entonces ahí hay una relación importante con la política, si el arte es libertad, es liberador, o el arte es conservador, o el arte es el futuro, pero hay diversos ámbitos en que esto se da, en que se busca una respuesta a esto. Por eso, y esa respuesta, pensando en el modelo de Greenberg, pasa por las formas de la reflexión. Es decir, averiguar cada arte se pregunta, o cada forma de arte, la pintura, la escultura, el teatro, la literatura, cuál es su propia naturaleza. ¿Mm? Y eso es porque es una pregunta fundamentalmente filosófica. ¿Qué es el arte? ¿No? Esa pregunta es el qué es siempre una pregunta filosófica. ¿Qué es arte? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, te hemos escuchado bien, creo, ¿no? Todos. Vale, qué bueno. Y entonces por eso se dan estas formas de ruptura, que los ejemplos que pone Danto son los ejemplos de Fry y de Kahnweiler, de tratar de explicar qué pasa con estos pintores que hacen una cosa totalmente distinta a la anterior. Fry lo describe con esta idea de que lo que se representa ahora es la interioridad y no lo exterior. Entonces los artistas tratan de ser fieles a su mundo interior, representarlo lo mejor posible. Y lo de Kahnweiler, que es la idea de que el arte, especialmente el cubismo, que es lo que le interesaba a él, el cubismo es un nuevo lenguaje, que es un lenguaje distinto al anterior. Y entonces, en estas dos explicaciones, sin saberlo tal como lo piensa Danto ahora, o como lo pensó Danto en el siglo XXI, lo que hay es la búsqueda en estos dos teóricos, en estos dos críticos de arte, de un esquema explicativo, un esquema que me permite entender por qué se da esta ruptura, por qué se da un arte, en el caso de Rijn, esta forma de pintar que es casi infantil, con estos colores que son impensables en una forma de representación mimética, o el retrato que hace Picasso del mismo Kahnweiler, que es esta idea de destruir, vamos a decirlo así, la representación como la vemos, que no solamente es destruir la perspectiva óptica, sino temporal, porque ellos lo que querían era, entre otras cosas, como lo sabemos en el cubismo, representar de diversas formas, digamos, de diversos momentos en un solo plano, en un solo momento. Y entonces hay estos dos relatos que tratan de preguntarse sobre qué es arte y por qué el arte es ahora así. Y hay esta otra forma que señala Danto que me parece como importante, la última, que es que muchas veces el arte se representa, no veo aquí la última lámina, que es esto de que la gente no tiene un relato, sino lo asimila por costumbre, pues por familiarizarse con algo sin tener una teoría. Y creo que eso es importante porque es lo que nos pasa a todos, pues, ¿no? La mayoría de la gente no estudia como hacemos nosotros, que es el arte contemporáneo, sino lo que hace es vivirlo y en función de eso se va acostumbrando a ello. Esta cosa que dice Danto, la gente no es que ahora comprende el cubismo, lo que pasa es que se acostumbró al cubismo, ¿no? Se familiarizó con él. Entonces hay como una experiencia primera y esto supone, digamos, una forma que es importante y además muy válida en lo contemporáneo, porque como no hay un relato, no tienes que comprenderlo, sino solamente vivirlo. Y esto es una de las señales importantes, me parece a mí, de lo contemporáneo. Con esto terminamos. Vamos a, no sé si hay preguntas. ¿Aló? Yo no sé si me quedé hablando solo. No, estamos acá. Vale, ajá. Preguntas, dudas. Chicos. Profe, a mí esa última reflexión, no sé si me hizo ruido o no, lo que me sucede es que, hablando, no hablemos del arte en general, incluyendo, no sé, animación,
o artes masivos, ¿no? Que Ajá. evidentemente la gente se vincula a eso, sino el arte visual más duro, digamos, el que va a museos y eso, Ajá. me parece que en general la gente no se vincula ni se acostumbra a ese arte. O sea, mucha gente no va, es decir, las personas que se vinculan o se relacionan con eso usualmente son los entendidos. Me parece a mí, o sea, que el tema con el círculo del arte visual más museístico y esto es que se ha quedado como muy encerrado en un círculo cerrado, que porque todo el mundo por afuera dice, ay, yo no entiendo eso, y ya. Sí, evidentemente eso pasa. Eso pasaba también con el arte moderno, ¿no? Esta cosa que la gente decía, bueno, ¿cómo va a ser un cuadro esto si son 3 rayas que la puede hacer mi hijo, ¿no? Eh, Hay una cosa importante, esto lo dice Terry O sea, Smith, la gente está sí, todavía con la misma, sí, el público en general, pues. en buena medida, sí, pero también hay mucha gente que va a museos y nunca, esto es medido por gente, nunca se ha visto tanto arte como en la contemporaneidad. Nunca ha habido tantas galerías, museos, ferias de arte, bienales como las hay ahorita. Es decir, el público del arte contemporáneo es inmenso, como no lo había visto nunca antes en la humanidad. Y la producción de arte contemporáneo es inmensa, como no se había producido nunca arte en toda la historia de la humanidad. De modo que hay algo ahí que también llama la atención. Yo lo que creo es que hay estilos que son más pesados que otros. Pero, por ejemplo, eh, Jeff Koons es uno de los fenómenos más importantes de la historia del arte, porque lo han visto millones de personas y la gente es una sensación. Hay una cosa del arte contemporáneo que es muy llamativa, mueve mucho a la gente. Claro, hay un resistencias importantes también. Vamos a ver al final de este curso un poco lo molesto y lo pesado que puede ser el arte contemporáneo, pero esto existe. Hay muchísimo público en esto. Como lo hubo también con el arte moderno. Este arte que era muy raro en los años 20 se convirtió en un arte muy popular en los años 50, ¿no? Miles de personas iban a los museos, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, etc. Sí, además hizo un arte muy costoso, muy apreciado. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay también movimientos que dicen bueno, y hablan un poco, esto es importante, de la libertad misma del espectador, ¿no? El espectador también creo que asume sin que tenga la teoría, estas formas de libertad, ¿no? Una libertad en la mirada también, ¿no? No sé, ¿alguien más? Deberíamos de terminar porque... Sí, por la hora. sí. Bueno, gracias de nuevo y perdón por la interrupción y por lo complicado, pero nada, así es estas cosas a distancia. Miren, una cosa importante que quiero señalar, ya terminamos digamos, el primer tema y entonces nos toca hacer una tarea. La tarea, como lo había dicho, es una tarea sencilla. Tomen palabras clave, no más de 10, no menos de 4. Palabras claves que describan esto que ha dicho Danto y sobre esas palabras clave, una vez que las hagan como un hilo de relacionarlas. Bueno, por ejemplo, metarrelato, libertad, contemporaneidad, modernidad. Y entonces, con esas palabras claves, traten de unirlas en un relato que sea algo así como, no sé, una cuartilla y media, algo así. ¿Me explico? Sí. Yo de todas formas lo pongo en el Padlet, Ya a mí no me quedó claro. Sí, A mí no me quedó claro, la verdad. es hacer de los 2 textos que hemos leído, tomar palabras clave, conceptos que ustedes piensan que representan lo que hemos leído. ¿Mm? Todos deberíamos de poner esta idea de relatos, todos deberíamos de poner posthistórico, todos deberíamos de poner modernidad, mímesis, y
hagan con estas palabras clave, que repito, no deberían de ser más de 10, porque ya no son, hagan un relato ustedes con esto. ¿Mm? Contemporaneidad significa esto, modernidad se relaciona con contemporaneidad porque en una hay un relato y en otra no, etc. ¿Mm? ¿Me explico? Es decir, las palabras claves que primero las ponen, las sacan para saber cuáles son los conceptos claves, después los articulan en un discurso, los articulan en un texto, en un ensayo. Sí, como una ¿Me pequeña explico? reflexión, ok. Una pequeña reflexión, muy pequeña, de 2 páginas, no más. ¿De acuerdo? Bien, esto de todas formas lo pongo en el Padlet. Entonces me despido, gracias por la atención, disculpen por las interrupciones, y estamos en contacto. Gracias. Gracias, No, gracias a profe. ustedes, que tengan buenas tardes. Igual. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Ay, gracias, mi amor.